Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Historias de Cuarentena. Hoy voy a tener una conversación especial con Casto Ocando, periodista de investigación, residenciado en Miami, y vamos a tocar un tema que a muchos les ha interesado, es la posible acusación contra Cilia Flores, la primera combatiente de Nicolás Maduro, que está siendo investigada por el gobierno de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Así es que le damos la bienvenida a Casto Cando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, antes de irnos a hablar de Cilia Flores, cómo te encuentras y cómo está tu cuarentena. Bueno, querida Maybor, gracias por la invitación a tu excelente programa. Estás por todas partes, por cierto, y te felicito. Bueno, en Miami las cosas están yendo, o sea, se están normalizando paulatinamente. Hay ya una actividad, por ejemplo, en algunos centros comerciales, en algunos shopping centers, en algunos parques, sobre todo los campos de golf. Últimamente ha habido una lluvia persistente, pero bueno, ya está saliendo el sol más frecuentemente, y así que bueno, está entrando el verano, que espero que sirva para espantar el virus chino. Por acá también estamos deseando muchísimo eso. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre este posible indictment que se va a dar a conocer, esta acusación contra Cilia Flores? Nosotros hemos venido discutiendo este tema por años, desde el 2015, cuando surgió el caso de los sobrinos Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas. Y de ahí se han venido acumulando muchos otros datos, pero tú tienes tanta información porque la hemos compartido por tantos años. Cuéntanos por qué pasa esto ahora y qué es lo que viene. Bueno, mira, efectivamente hemos estado hablando de que había, y hemos tenido esa información desde hace tiempo, de que había un indictment paralelo al de los narcosobrinos, y a mí me ha extrañado que no se hubiese producido desde antes, porque incluso me sorprendió que se produjera primero el anuncio de la acusación contra Nicolás Maduro, y bueno, porque todo lo que está alrededor de Nicolás Maduro, todo lo que pasa en Miraflores, Cilia forma parte, ¿no? Es la persona que está ahí al frente. Y bueno, lo que yo creo es que el timing que por cierto, no es decir, el anuncio no ha sido un anuncio oficial, como sí fue, por ejemplo, el anuncio de la acusación contra este narcoterrorista parlamentario chavista, Adel El Sabayat, que una persona muy cercana a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que estaba organizando un ataque terrorista. Por primera vez se estaba denunciando eso. Eso fue un anuncio formal del Departamento de Justicia, de la Fiscalía de Nueva York, pero esta acusación que se está haciendo contra Cilia ahora fue filtrada, ¿no?, a una agencia de noticias, lo cual indica que es una respuesta. En mi opinión, está pasando esto que el gobierno quiere vender como un triunfo, el tema de los tanques iraníes. Bueno, entonces la respuesta de Estados Unidos es, bueno, tenemos a Cilia, una acusación muy grave, tenemos una acusación contra este otro narcoterrorista parlamentario, y todo esto se une a las sanciones que Estados Unidos también anunció hace 2 días contra varias personas y varios permisos en Irán, y luego coincide también de una manera muy interesante con esta presencia que a partir de hoy se está ya haciendo notar, o sea, ya fue anunciada incluso formalmente, de una brigada de fuerzas especiales en territorio colombiano para luchar contra el narcotráfico. Y ya se sabe, de acuerdo a los detalles que están dando los militares o el sector militar o el Ministerio de Defensa en Colombia, que van a estar en zonas, por cierto, fronterizas con Venezuela, con el estado Zulia, por ejemplo, el área del Catatumbo, y luego toda la parte de Táchira, que es donde operan estos carteles de la droga de la FARC, que controlan la FARC y que interactúan con el cartel de los soles de Venezuela. De modo que, en mi opinión, es una respuesta contundente, es una respuesta tremenda que da Estados Unidos frente a esas pretensiones o esa campaña supuestamente ideológica de hermandad, ¿no? Que lo que viene es a traer más elementos nocivos, es decir, viene a justificar todavía más que Venezuela necesita ya una acción contundente. Sí, ciertamente nos llamó la atención el comunicado que hubo hoy por parte de las Fuerzas Armadas
revolucionarias colombianas, donde rechazaban justamente la presencia de tropas estadounidenses, y así también señalaban que ellos veían como de manera extraña cómo el gobierno de Iván Duque se estaba prestando para hacer cualquier tipo de incursión en Venezuela. Que por cierto, te iba a decir, Maybor, este anuncio se produce un día o dos después que el propio presidente Duque llamó la atención y dijo, si no tumbamos, si no sacamos a Maduro del poder, si no acabamos con esta dictadura, toda la cantidad de gente saliendo de Venezuela, 7 millones, habló él, de venezolanos van a venir a Colombia, va a ser un desastre humanitario mucho peor, ¿no? Y yo creo que esto era como aplanando el camino, como preparando el camino del anuncio de la llegada de estas fuerzas especiales que están perfectamente autorizadas, que están justificadas, y es natural que la FARC se quejen porque ellos van a ser los primeros en ser combatidos. Ciertamente. Y bueno, particularmente hemos visto también cómo se ha venido dando a conocer dónde están esos miembros de la FARC. Vimos los videos que presentó Simonovic, donde se veía que estaba aparentemente Jesús Santrich en el 23 de enero. Nosotros sabemos que hay una presencia importante de los guerrilleros de la FARC en Venezuela y que tienen el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. Pero vámonos a Cilia Flores, que es la estrella de esta noche, de este programa, porque hemos venido trabajando por muchos años esa vinculación que había tenido Cilia al principio con esas negociaciones que se habían hecho con los sobrinos. Recuerdo cuando ambos estaban conversando con unos narcotraficantes que ellos pensaban que habían sido del cartel de Sinaloa, pero que eran narcotraficantes que estaban colaborando con la DEA. Y allí ellos conversaban, nosotros pudimos escuchar bien en la corte los videos y los audios, de que Cilia Flores pues se utilizaba todo el dinero proveniente del narcotráfico para pagar su campaña, tenían su organización, y tenían el grupo que sabía y le pagaban a cada uno dinero. Cuando esto se discutió, nosotros hablamos sobre el tema, eh, inmediatamente nos vino a la cabeza y estuvimos preguntando, ok, si esto ocurre en Venezuela y hay una permisividad y hay un conocimiento, entonces Cilia Flores estaría vinculada a esas actividades, o al menos conocía esas actividades, porque se hacían desde lugares oficiales, y ese es uno de los elementos que pasa a la acusación contra Nicolás Maduro. Conocer qué se estaba haciendo, manejar y prestar el uso de los espacios del Estado venezolano para el negocio del narcotráfico. Hay otro elemento importante, y lo recuerdas tú, Castro, y es el hermano de Cilia Flores, Vladimir Flores, que fue el enlace entre un narcotraficante hondureño que pasó a ser colaborador del gobierno de los Estados Unidos, y que luego, cuando atraparon a los sobrinos, a este hombre lo asesinaron en Honduras. El Sentado. Él tenía combinación con Vladimir Flores, lo que indica pues que la familia completa estaba al tanto de la situación, no digamos la familia completa, pero sí estos personajes que aparecen. De ahí en adelante se tejió otra historia. Se ha venido revisando documentos, y lo más importante es que hay un actor que apareció en escena pública en el año 2017 para los Estados Unidos, porque fue extraditado de Colombia, Yacensky Lamas Rondón, el piloto del cartel de los Flores. Entonces, son muchos elementos, Castro, son muchos testimonios. Fíjate que el documento de Reuters habla justamente de las declaraciones que da Yacensky Lamas. Él conoce muy bien a la familia presidencial porque estuvo a su lado por mucho tiempo. ¿Qué otros elementos, además de los que estoy mencionando, porque ya los hemos visto en varias oportunidades, crees tú que forman parte de esta nueva acusación? Mira, a mí me parece importante poner en contexto la figura de Cilia Flores, ¿no? Porque Cilia Flores ha jugado un papel importante, básicamente desde el principio del experimento chavista y después del gobierno de Hugo Chávez,
en decisiones y en actividades completamente criminales, ¿no? Por ejemplo, Cilia Flores era una de los abogados de Chávez cuando Chávez estaba preso en Yare, era de estas personas que lo iban a visitar, ¿no? Y de hecho, según las anécdotas, en ese papel fue que conoció justamente a Nicolás Maduro, que también era una persona que estaba vinculada. Pero Cilia Flores pertenecía a un grupo que dirigía Freddy Bernal, que en ese momento había salido de la Policía Metropolitana y había tenido la pasantía por este grupo de acciones especiales, el grupo Z, que había robado armas, había intentado incluso bombardear Miraflores con un helicóptero, lo mismo que hizo, por cierto, Oscar Pérez, o que trató de hacer Oscar Pérez, lo hizo Freddy Bernal, y estas personas se dedicaban a robar bancos, ¿no? Robar bancos para financiar la revolución. Es decir, que el tema moral de Cilia Flores, en la moral revolucionaria de Cilia Flores, los delitos no son un problema, es decir, forman parte de, aquí se puede hacer de todo, puedes robar bancos y puedes vender cocaína desde Miraflores, como dice tu libro, para mantener la supuesta revolución, que ya sabemos que tampoco es una revolución, es simplemente una toma del poder de una manera indefinida, ¿no? Y para estos fines se vale cualquier cosa, y Cilia ha estado implicada, no solamente en el tema actual, ¿no?, del narcotráfico. Mira, ha estado implicada, por ejemplo, en transacciones de lavado complejas. Por ejemplo, hay un testigo que vino, una persona que era un intermediario en Ecuador, ¿no?, que viajaba a Venezuela para buscar intercambiar con el sistema que ellos tenían antes, el sistema del Sucre. Ellos venían a buscar dinero en Venezuela, y esta persona que después vino para acá cuenta que Cilia Flores controlaba bóvedas enteras donde había montañas de dólares en efectivo en bancos de Venezuela, e incluso en algunas, ¿cómo se llama? Lo que se llama unos casas o apartamentos donde guardaban una cantidad de dinero, por supuesto, proveniente de narcotráfico. Y la persona que autorizaba eso era Cilia Flores, pero la persona que manejaba, digamos, los detalles operativos era precisamente Vladimir Flores, que era la persona que entregaba los dólares, ¿no? Entonces, había ya desde hace más de 10 años, había una actividad de lavado de dinero, producto del tráfico de drogas, en la cual participaba Cilia Flores, y no estoy seguro si fue durante la época en que ella fue presidente de la Asamblea, pero efectivamente era conocida como una persona con mucho poder. Y obviamente cuando llega Nicolás Maduro, la figura detrás del trono, el cerebro gris, Cilia Flores, eso no es un misterio para nadie, ¿no? Para muchas fue una sorpresa de que en los últimos años ella decidiera mantener un perfil bajo. Yo creo que para tratar de presentar a Maduro como un hombre fuerte, como un hombre, no como digamos, el hombre débil y manipulable que es, sino como una persona probablemente con otras capacidades. Entonces le dijeron: Cilia, no le hagas sombra a Nicolás Maduro, ¿no? Pero eso es una cosa de percepción. Detrás siempre ha estado Cilia manejando los hilos, y hay estos testigos que ahora están aseverando, porque fíjate, aunque los sobrinos nunca aceptaron testificar en contra de ella, el testimonio que se escuchó, o sea, todas las grabaciones que ellos, las conversaciones que ellos tuvieron, que están grabadas, todo eso es evidencia y se va a utilizar contra la tía, ¿no? Por eso es que, y eran las cosas que tú y yo discutíamos en esa época, bueno, esto tiene que llevar necesariamente a una acusación federal contra Cilia Flores. Bueno, efectivamente la había, ¿no?, como lo estamos conociendo, y yo creo que aquí hay más elementos, el elemento de este señor Lamas Rondón, que estuvo muy cerca, ¿no? Y hay otras personas también. Yo creo que aquí hay un solo testigo, un testigo importante, porque es un guardaespaldas, y fíjate tú que habría que llamar la atención sobre el papel de los guardaespaldas, ¿no? Uno de los principales acusadores de Diosdado es otro guardaespaldas. Hay testigos contra Nicolás Maduro que también fueron guardaespaldas o guardias o trabajaron en la seguridad. Es decir, que hay una cantidad de evidencias, y para que esto ocurra, como tú lo sabes, Maybor, y siempre yo lo trato de explicar, ¿no?, para que Estados Unidos presente una acusación frente a un juez federal, que lo tiene que hacer frente a un jurado en unas sesiones secretas por ley, tiene que haber una evidencia más allá del
del De la dimes y duda diretes, razonable. Sí, de, de dimes y diretes, de chismorrío. No, no, no. Aquí tiene que haber una evidencia sólida, ¿no? De que Cilia por lo menos dio órdenes relativas a el narcotráfico o se benefició en operaciones del narcotráfico de una manera en la cual no puede caber una duda razonable, ¿no? Entonces, o sea, el nivel de, y yo creo que esto es una cosa importante porque ya prácticamente habías tocado todos las personas claves del poder en Venezuela, es decir, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, Vladimir Padrino, Michael Moreno en la parte judicial, luego en la parte económica, etcétera. Es decir, que no quedaba más huesos sanos, ¿no? Lo único hueso que todavía no se había tocado era Cilia Flores. Bueno, ya no más, ¿no? Entonces ya esto es un elemento más, yo diría, ¿no? Es un clavo más al ataúd de Maduro y esto muestra lo podrido que realmente está, es el mundo al revés, ¿no? Que consiste la revolución bolivariana en estos momentos. Sí, fíjate que cuando nosotros tuvimos información de que iba a salir la acusación contra Nicolás Maduro, Tarek El Aizami, Diosdado Cabello y ese grupo, allí nos habían informado que estaba Cilia Flores. Sin embargo, no ocurrió así, ella fue excluida del grupo y ahora viene, pareciera ser, con todo lo que se ha venido investigando, porque ciertamente los fiscales que están detrás de esa investigación en la Corte del Distrito Sur han logrado obtener testimonios importantes, no solo de lo que se produjo de las evidencias en el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial, sino también con todos los otros casos, porque hay muchos narcotraficantes que han señalado y han mencionado el nombre de Cilia Flores como una persona clave dentro de esas operaciones que se hacían en Venezuela. También estoy completamente de acuerdo contigo en el tema del lavado de dinero. Hay que recordar que los hijos de Cilia Flores aparecen mencionados en las acusaciones allá en el estado de la Florida. Correcto. Recuerda lo que las declaraciones que dio en su Hay dos hijos. pliego de culpabilidad que dio Matías Krul. Y Correcto. allí el hombre explicó cómo era que se daba todo este proceso de lavado de dinero y quiénes eran los beneficiarios. Es decir, las organizaciones criminales tienen varias fases o departamentos. Hay unos que los llaman empresas, como por ejemplo el Chapo Guzmán. Y una parte importante de los carteles es el departamento de lavado de dinero. Y allí hay muchas personas que han estado participando en ese proceso que es riesgoso, que es costoso, pero que da muchos beneficios a quienes los criminales que lo hacen. Y Cilia Flores ha estado siempre mencionada en esos grupos, esa gente que está colaborando, siempre mencionan a Cilia Flores, así como siempre mencionan a Nicolás Maduro y a sus hijos. Allá en Caracas también, Castro, no sé si tuviste esas noticias de que ellos se compraron prácticamente una cuadra completa para vivir todos juntos allí en familia y todos los lujos, los deportes estos de ícaros y estas cosas que tienen en los rock, que, o sea, es una vida y un montón de dinero que nunca van a poder explicarle a los venezolanos. Bueno, tampoco en estos momentos hay ningún órgano o institución que pida cuentas en Venezuela, pero aquí sí. ¿Qué crees tú que va a pasar en los próximos días? Bueno, mira, yo creo que la situación en Venezuela se está haciendo cada vez más complicada porque el gobierno vendió mucha esperanza con respecto a esta suministros de gasolina y se ha visto que obviamente no va a alcanzar, no va a hacer nada y la cadena de suministros está fallando. Es decir, hay cada día más dificultades para el venezolano de a pie y yo creo que se hace más evidente que es necesario organizar algo mucho más contundente es decir, Estados Unidos ya hay llamados con el tema de Irán, hay llamados para lograr una acción ya más allá de las sanciones, ¿no? Y yo creo que hay en este momento, lo que pasa es que Estados Unidos también está en una situación complicada desde el punto de vista del impacto económico
de la pandemia, ¿no? Del virus chino en los Estados Unidos, y obviamente las decisiones de política exterior se hacen un poquito más complicadas, ¿no? Yo diría, pero eso no necesariamente va a ser un factor, un obstáculo para siempre, ¿no? Incluso a mí me parece que el tema electoral tampoco tendría por qué ser un obstáculo para un tipo de decisiones. El problema es que toda la capacidad, digamos, para hacer un tipo de acción mucho más quirúrgica, como se pensaba, ya va a ser un poco más complicado por este tema, este show que se montó, etcétera. Se reforzaron las seguridades. Es decir, hay un nivel de represión cada vez más alta. Ellos están bastante complicados, bastante bajo presión, como tú lo sabes. Por ejemplo, Diosdado Cabello se está moviendo constantemente. Lo mismo pasa con Tarek El Aissami, lo mismo pasa con Maduro. Maduro no necesariamente está donde dice que está. Me han dicho que monta donde llega escenarios como para hacer ver que estuviera en Miraflores, cosa que no es verdad. Pero, en fin, están bajo una presión enorme, pero yo creo que tiene que llegarse a una definición entre los países aliados de que es necesario ir más allá de una simple, no diría simple, pero de una serie de sanciones que no signifiquen, porque estos son personas que, como tú dices, no tienen a Venezuela como si fuera una finca. Entonces, y no quieren irse para otro lado, no tienen tampoco muchas opciones en la mano. Hay, por cierto, varios de estos líderes que están, que han sacado del país a su familia. Por ejemplo, Tarek El Aissami mismo sacó del país a su familia. Hay otras personas, Vladimir Padrino, como tú lo sabes. Diosdado Cabello se está comentando o ha intentado sacar a sus hijos fuera del país, pero imagínate, ¿no? Y luego otros dirigentes de menos expuestos por ejemplo, Tarek El Aissami, Tarek William Saab, ¿no? Por cierto, Maybor, de tu grata recordación, que tú le has sacado varias cositas, ¿no?, que no le han gustado, tiene su paraíso preparado en el Líbano, justamente en Beirut, etcétera. Entonces, hay, por un lado, una disposición como de decir, bueno, si se pone la cosa muy complicada, nos vamos. Pero yo creo que hasta que no se produzca un ultimátum y que se vaya a un tema ya de confrontación específica, no vamos a ver unos cambios, digamos, notables y contundentes en Venezuela. He estado conversando con varios de mis fuentes y ellos a veces señalan que no necesariamente el hecho de que se hayan hecho las sanciones, de que se esté arremetiendo con este grupo de acusaciones, vaya a significar la caída del régimen, porque para eso se requiere desmantelar las organizaciones criminales. Muchos también plantean que todas estas operaciones que se están realizando van justamente enfocadas en la búsqueda de ese desmembramiento de las organizaciones. Pero hay otros que son bastante pesimistas y dicen que no representa eso y que muy por el contrario, a pesar de que el régimen está debilitado o luce debilitado, tiene unos grandes mecanismos para poderse levantar y seguir adelante. Inclusive cuando se leen, por ejemplo, los proyectos del Foro de Sao Paulo, que se acaban de reunir el 8 de mayo vía videoconferencia, en el que se plantean también esos proyectos a futuro, y en esos proyectos a futuro está el manejo del proyecto y la ampliación continental de lo que es ese socialismo del siglo XXI, o como pues muchos llaman la tragedia del siglo XXI, pero hay mucha gente que sigue siendo pesimista en relación a la caída del régimen y a la salida hacia una eventual democracia en Venezuela y en el continente. Mira, yo te diría lo siguiente. Es verdad que la situación es complicada, es verdad que hay grupos apoderados, etcétera, que tienen
unos niveles de impunidad para actuar como mejor les parece, y es cierto que tienen un control o están en todas partes del país, incluso la propia guerrilla colombiana está, como dijo Simonovic hace poco, ¿no? Al menos en 12 estados, actuando y trabajando y obviamente en labores criminales. Pero yo lo veo más desde el punto de vista, digamos, de Estados Unidos, porque cuando, por ejemplo, o sea, realmente el único poder que puede acabar con Maduro es Estados Unidos. O sea, Guaidó no tiene ejército, no tiene ni siquiera un presupuesto completo, no tiene personal, etcétera, y no hay otra fuerza dispuesta a intervenir, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos ha puesto las cosas de tal manera que está obligado a actuar, porque cuando tú le pones, por ejemplo, un estatus de fugitivo y luego le pones una recompensa, ¿no? Estados Unidos tiene que actuar, es decir, independientemente de lo que va a pasar, ¿no? Estados Unidos tiene que capturar a Nicolás Maduro, ¿no? Estados Unidos tiene que capturar a Diosdado Cabello, Estados Unidos tiene que capturar a Tarek El Aissami y a Vladimir Padrino y a Michael Moreno y al resto, y ahora a Lucila Flores, ¿no? Está en la lista. Entonces, cuando tú ves que Estados Unidos está en la obligación, ¿no? Sin cálculos de qué va a pasar si tú sacas de esa... Suponte que mañana haya un grupo o se produzca una acción y sale del poder estas dos personas, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, y uno pudiera pensar que cuando sacas a Nicolás Maduro, sacas también a Cilia, o sea, tres personas, y dejas a aquellos descabezados. ¿Qué va a pasar ahí después? Bueno, yo creo que ahí va a haber unos cambios tremendos. Yo creo que no podrías tú sacar a estas personas cuando tú descabezas, tú básicamente tumbas la estructura, ¿no? Y obviamente permites que otra estructura se ponga en el poder, ¿no? Y entonces hay un gran porcentaje dentro de la Fuerza Armada que pudiera tomar control, y esto es una cosa especulativa mía, no estoy diciendo que esto va a ser así, pero yo creo que yo creo que a pesar de que nos enfrentaríamos a un caos, ¿no? Con la salida de Nicolás Maduro, ¿cuál es la mejor opción que esa? Es decir, la otra opción es quedarse con Maduro. ¿Cómo puede la permanencia de Maduro y de Diosdado en el poder ser mejor que la otra posibilidad de que lo saquen, ¿no? Y Estados Unidos, lo que tengo entendido, Estados Unidos no está haciendo un cálculo político cuando pone a la recompensa y el estatus de fugitivo contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello y el resto, ¿no? Está simplemente señalando un estatus criminal, una situación que obviamente describe una organización criminal que hay que detener porque en medio de esta crisis los tipos siguen traficando con droga, siguen lavando dinero, siguen escondiendo o traficando con oro y con materiales preciosos, etcétera. Y esto hay que detenerlo, y promoviendo el terrorismo internacional. Entonces, esto hay que detenerlo. Es decir, Estados Unidos lo que está planteando es que es digamos otra vez, ¿no? La fuerza que puede hacer algo realmente que pueda cambiar la correlación de poder en Venezuela, tiene un objetivo, ¿no? Y o sea, no va a quedarse. Yo siempre recuerdo la historia, Maybor, de este famoso jugador de ajedrez que se llamaba Bobby Fischer. Bobby Fischer era un tipo genial, pero al mismo tiempo era un poco astuto, ¿no? Entonces, cuando comenzó a ganar dinero, él se negó a pagar los impuestos del IRS, ¿no? Y entonces el IRS le puso un juicio y el hombre decidió irse para Corea del Norte. Entonces vivió huyéndole al IRS, dijo, no te voy a pagar, me voy. Entonces se fue y vivió durante 30 años en Corea del Norte, hasta que llegó un momento que se cansó y dijo, bueno, me voy de aquí, y se fue para Islandia, ¿no? Y cuando llegó a Islandia, el tercer aeropuerto lo estaba esperando 30 años después la policía para llevarlo preso y para meterlo, porque ya, o sea, eso es Estados Unidos, ¿no? Cuando tú eres un fugitivo, la orden no prescribe, por un lado, y si hay que recompensa menos. Y te voy a decir algo más. El tema de la participación de civiles para capturar a un fugitivo, o de lo que llaman bounty hunters o cazarrecompensa, es un tema que tiene legitimidad legal en los Estados Unidos. Es decir, tú puedes, hay casos, yo he estado viendo, por ejemplo, hay casos específicos en los cuales se ha producido lo que llaman el secuestro forzoso. En algunos casos no ha sido legal, pero
todo depende del país, ¿no? Si el secuestro forzoso es legal en un país, y digamos, ¿no? Si el secuestro forzoso es legal porque Estados Unidos reconoce a Guaidó y Guaidó dice es legal que se produzca la captura, ¿no? Y establece un decreto a la Asamblea. Entonces cualquier grupo privado puede actuar y déjame decirte, o sea, probablemente el peor de todos estos grupos era el grupo de Goudreau, ¿no? Este chapucero de supuestas Mercenario. fuerzas especiales, ¿no? Bueno, ahí, y no es una cosa, no es un secreto tampoco, hay por lo menos una docena de grupos que están interesados en capturar a Maduro, es decir, porque tienen un legítimo derecho de hacerse con la recompensa. Y ese es el objetivo de la recompensa, por cierto, ¿no? Estados Unidos pone la recompensa no solamente porque ellos quieren capturarla, no es porque ellos quieren quedarse con el dinero, sino porque para estimular justamente la captura, para estimular que la gente alrededor de Maduro lo entregue, ¿no? Pero también para estimular otros grupos que puedan actuar. Es decir, que aquí hay unos elementos que no tienen que ver necesariamente con la realidad de la política local venezolana, que pueden jugar un papel de cambiar el horizonte de lo que va a pasar en Venezuela. De modo que cuando tú me dices, mira, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, mañana puede pasar una captura de Maduro y mañana puede haber un caos en Venezuela. Ahora, ¿cómo se arregla ese caos? Bueno, no lo sé. A lo mejor será el momento para que fuerzas aliadas entren, una fuerza multinacional, será el momento para que entonces, y yo siempre, mira, esto lo ha dicho Simonovic, lo dijo una vez en una entrevista Henry López Cisco, que tiene una gran experiencia en perseguir guerrilleros. Él dice, mira, una vez que uno tiene control de las instituciones, ¿no? El tema de ir detrás, porque todos los organismos policiales en Venezuela, Maybor, tienen la información exacta de quiénes son los pranes, dónde están, cuáles son los 200 personas que están controlando la cuota 905, cuáles son los que están en Petare, cuáles son los que están en el barrio El Marite de Maracaibo, cuáles son los que están en el estado Bolívar, en Táchira, en Los Llanos, en todas partes. Hay una enorme base de datos, ¿no? Y esto es una cosa sistemática que va a tomar tiempo, pero que esto va a ocurrir una vez que tú tengas el control institucional del país, ¿no? Y una vez que tú tienes el ejército, y yo creo que hay gente dentro del ejército dispuesta a hacer esta limpieza, porque claro, está en todos lados. Entonces, lo que quiero decirte es que así como hay cosas complicadas, ¿no? Y hay también, obviamente, posibilidades de hacerlo, y no necesariamente tiene que sentirse uno que, bueno, no tenemos liderazgo. Bueno, el liderazgo a lo mejor saldrá en el momento que surjan las necesidades que van a surgir si se produce una captura, ¿no? Lo cierto es que Estados Unidos, es lo que yo tengo entendido, está empeñado en sacar a Maduro del poder, en capturarlo, en traerlo a una corte federal, y lo mismo con Diosdado Cabello, y si ellos no quieren dejarse capturar, abandonen, porque van a ser perseguidos per secula seculorum, ¿no? Y eso, para mi entender, es una de las cosas más importantes, porque volvemos al tema de lo que va a pasar en Venezuela. Es una cosa bastante difícil de saber, ¿no? ¿Quién va a controlar el poder? Si los chavistas van a recuperar, si no van a recuperar. Bueno, está bien, pero salir de Maduro y salir de Diosdado, yo creo que es un primer paso importantísimo, porque tú descabezas y rompes el juego, y ya entonces, ¿cuál es la autoridad que se va a imponer? Fuera de, tú ves, por ejemplo, a Tarek El-Aissami frente como presidente de Venezuela, controlando todas las facciones, ¿no? Y obviamente salir de Maduro significa salir de los cubanos también, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay un escenario allí donde muchas cosas pueden ser posibles. Sí, uno de los aspectos que también preocupa, Casto, es el hecho de que hay elecciones en los Estados Unidos el próximo mes de noviembre, y se ha visto ya y se ha palpado que en caso de que el presidente Donald Trump no llegue a ser reelecto, puede haber una especie de debilitamiento o ablandamiento, o como lo queramos llamar, de todas estas acciones que se han venido tomando desde la administración de Donald Trump para Venezuela, Cuba, Nicaragua y Irán. Se puede incluir a Irán en este grupo. Si eso ocurre, el problema se amplía, porque todo el proceso va a seguir su rumbo,
y el proyecto que se tiene, que es a escala continental, seguirá. Si los Estados Unidos durante la administración del presidente Obama declararon que Venezuela era una amenaza real a la seguridad de este país, y ahora se dice, de hecho ya él lo explicó, que no está de acuerdo con todas las cosas que se están haciendo con Irán y con Cuba, etcétera, sería más Te o refieres menos, al candidato demócrata, ¿no? claro, John Biden. Ajá. Entonces, estaríamos hablando de volver más o menos como a la era Obama, y en esa era Obama se permitió que esas organizaciones criminales que funcionan en el continente americano, pero particularmente en Venezuela y todos los países del área, crecieran y se desarrollaran y se pusieran bien fuertes, inclusive que vinieran a los Estados Unidos. Entonces, estamos frente a un escenario bastante complejo porque un año electoral, la pandemia del COVID ha golpeado duramente la economía de los Estados Unidos, y pareciera que hay como una especie de concierto en contra de la administración de Donald Trump, culpándolo de todos los males que hay en el país. Entonces, es un escenario bastante complejo. Lo que sí se sabe es que hay una posición previa ya por parte del candidato Biden, y también una clara por parte del presidente candidato Donald Trump, pero a todas estas, Venezuela pasaría a otro lugar de la agenda, no necesariamente se mantendría en número uno si hay un cambio de administración. Sí, y yo creo que para mí es muy preocupante porque yo sé que hay ideólogos y hay personas dentro del Partido Demócrata que estuvieron también en la época de Obama que promulgan la idea de que Estados Unidos no debe inmiscuirse bajo ninguna circunstancia en los asuntos internos de ningún país, ¿no? Es lo que llaman la retirada, ¿no? Y eso, hay personas muy específicas, gente que trabajó en el Pentágono, personas que piensan que el papel de Estados Unidos no es el papel de policía o el papel de resolver, incluso cuando hay evidencias de que se podría producir un ataque, y es un tipo de discurso que utiliza el argumento de que en América Latina no hay, o la presencia que hay de tipo iraní o de la FARC no es lo suficientemente peligrosa desde el punto de vista militar que Estados Unidos no pueda aplastar con el poderío militar, ¿no? Por lo tanto, entonces no hay necesidad de utilizar ningún tipo de presencia. Es decir, ese es el discurso que hay ahorita en el Partido Demócrata, y sería un retroceso. Va a ser un retroceso, sin duda, ¿no? Ya lo han dicho, lo han sugerido. La llegada de Biden al poder implicaría otra vez la vuelta a supuestas negociaciones, ¿no? Como ya lo dijo en una entrevista reciente al propio Biden aquí en la Florida. Y esto obviamente traería las cosas al terreno que más le gusta al régimen en Venezuela, ¿no? Que es el tema de las negociaciones para ganar tiempo, ¿no? Entonces, aunque te digo, por otro lado, la situación en Venezuela está tan terrible, ¿no? Pero con el narcotráfico y con el oro están bandeando, ¿no? Están tratando de sostenerse, ¿no? Y lo que necesitan realmente es tiempo, ¿no? Tiempo que no lo tienen en este momento porque la presión es tremenda por todos lados. Pero definitivamente, en mi opinión, una administración demócrata le traería un respiro al régimen que, bueno, ya sería una cosa absolutamente complicada, porque si la principal potencia, que es la única que yo veo que puede realmente producir un cambio en Venezuela, un cambio por intervención externa, ¿no? Porque ya se ha probado que el cambio en Venezuela no hay otra opción sino la fuerza. Estas personas no van a entregar de ninguna otra manera si no es a través de la fuerza. Entonces, si se acaba esa potencial amenaza, ¿no? Que pudiera ser una acción coordinada con otros países, pero liderada por Estados Unidos, si se acaba esa amenaza, entonces tenemos 50 años más de chavismo en Venezuela. Bueno, ojalá y que no sea así, ¿no? ¿Cómo ves los casos que están pendientes allá en la Florida para cambiar
los temas que los tenemos más cercanos, ¿no? ¿Cómo ves las acusaciones que se hicieron últimamente en materia de corrupción y lavado de dinero? Vimos varias de PDVSA, las hemos estado siguiendo, y acaba de salir una nueva, que por cierto no es una acusación federal sino civil, en contra de José Manuel González, que ya había sido acusado y que está siendo investigado y procesado en Houston. Pero está saliendo más y más información, y por ahí me contaron que vienen más casos de corrupción en la Florida. Sí, hay un movimiento tremendo, porque esto obviamente esto es una maquinaria que no se detiene. Están, por ejemplo, todos estos casos contra los hermanos Oberto. Está el caso, obviamente, que tú mencionaste de Matías Cruz y de los 1.200 millones. Están los casos de Citgo. Yo lo que creo es que aquí el tema fundamental para nosotros es cómo se puede recuperar este dinero para ese fondo importante que debe haber de todos los dineros implicados en corrupción, ¿no? Yo creo que aquí hay un esfuerzo importante que debe no solamente reforzarse, ¿no? Tengo entendido que se está trabajando en esa dirección, pero por lo menos es también importante conocer un poco más de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Porque mucho de este dinero está en algún lado, ¿no? Y hay que ponerle nombre y apellido, hay que tratar y obviamente esto toma tiempo, toma recursos, porque hay que buscar compañías, bufetes para que actúen, ¿no? Y recuperen estos fondos. Pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque o sea, estaba viendo, por ejemplo, el caso de Matías Cruz, los 1.200 millones, es decir, no están completos los 1.200 millones. No significa que se robaron 1.200 millones. Se querían robar 1.200 millones, pero nada más llegaron hasta 600 y luego parte de ese dinero se repartió por aquí y por allá. Es decir, que es posible que nosotros ni siquiera le llegamos a ver, no sé si habrá dinero para meterle mano y recuperar eso para las arcas del futuro gobierno en Venezuela, una vez que esta gente se vaya. Entonces, el tema es cómo logramos nosotros realmente recuperar, porque hay un montón. Mira, me han dicho que, por ejemplo, estas 3 personas que trabajaron en PDVSA, ¿no? César Rincón, en fin, este grupo de personas que se han declarado culpables, recibieron sobornos de por lo menos 600 contratistas de PDVSA, ¿no? De los cuales apenas hay un puñado, ¿no? Ni siquiera una docena de estas personas que van a ser pueden ser potencialmente acusados federalmente, ¿no? Y luego están este otro tipo de personas, por ejemplo, todo este dinero de Roberto Rincón. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? De Shera. ¿Dónde está el dinero que dice el propio Nervis Villalobos que tiene, ¿no? 100 millones de euros. O sea, ¿dónde está la plata de Rafael Ramírez? Que por cierto es otra de las acusaciones que viene. Es decir, ahí hay una tarea muy importante que yo creo que debe convertirse en un centro importante de la tarea del gobierno interino, ¿no? O sea, cómo le pones, cómo reclamas estos fondos, cómo puedes convertir estos fondos en una reserva importante para lo que va a hacer falta definitivamente en Venezuela, porque que tiene la principal maquinaria de producción, que es la industria petrolera, destruida, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, uno de los temas que llamó la atención es que en el estado de la Florida no se aceptó la condición de víctima para PDVSA, que en ese caso sería PDVSA USA. Los fiscales dijeron que uno que era, o sea, que no encajaba, y que PDVSA había sido parte de la conspiración que está siendo juzgada en los tribunales de la Florida, y por tanto pues no se podría aceptar que fuera víctima el PDVSA, siendo a la vez parte y cómplice del caso. Lo mismo ocurrió en la Corte del Distrito Sur de Texas, cuando se solicitó PDVSA como que se declarara víctima para poder justamente tocar parte de esos dineros.
tampoco se aceptó. El juez de Houston dijo no, porque forman parte, él dijo inclusive algo más interesante, que dijo que era muy prematura la solicitud y que por tanto había que esperar a que los casos sean concluidos. Roberto Rincón no ha sido por ahora sentenciado, Chierat no ha sido sentenciado, José González Testino no ha sido sentenciado y muchos otros están a la espera porque son muchos los casos y el coronavirus atrasó la agenda. Están previstos probablemente para agosto, pero me han dicho que los pueden cambiar nuevamente. Y otra cosa importante, en el caso de Roberto Rincón, hubo nuevos movimientos. Hay que recordar que a su hijo y a su esposa los dejaron presos en España porque descubrieron allá que estaban gozando de fondos que no habían sido declarados aquí. O sea, el conocimiento de eso también retrasa el proceso y a la final pues el fondo que se está creando con todos estos dineros que vienen de tantos casos van a estar en custodia del gobierno de los Estados Unidos hasta que haya algún día un gobierno legítimo. Pero, No es pero una mira, por tarea ejemplo, fácil. no es fácil, pero por ejemplo, los dineros de Samar López, ¿no? Eh, los de este empresario colombiano, ¿cómo se llama? Alexa. Alexa. Yo estoy seguro que habrá mucha gente dispuesta a dar información y habrá compañías o habrá grupos que estarían con que tienen capacidad, digamos, de rastrear estos fondos y de abrirles juicios, ¿no? Es decir, como eso ocurrió, por ejemplo, en el pasado en Argentina. Hubo una compañía de Miami que se dedicó, un abogado que yo conozco, que se dedicó a perseguir, por ejemplo, había ocurrido la negativa del gobierno de pagar la deuda externa y entonces esta compañía se dedicó a buscar los bienes de los hijos de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner y les conjuraron algunos fondos y a un nivel que ellos se pusieron a la defensiva, ¿no? Se tuvieron que regresar, ellos estaban en España, en diferentes sitios, les decomisaron. Es decir, les quedaron problemas, ¿no? ¿Ve? Y yo creo que aquí es una tarea, esto es una ventana muy importante porque uno de los efectos, la gente pregunta, bueno, pero ¿de qué sirve que acusen a Cilia allá o al otro? Bueno, porque entonces tú puedes buscar los fondos, ¿no? Porque son fondos ilegales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la autoridad que una persona se puede atribuir para hacer ese tipo de... Bueno, es el gobierno legítimo, ¿no? Tú puedes legalmente ir a un tribunal en cualquier parte del mundo que te reconozca y decir, mire, yo represento al gobierno de un país, un gobierno legítimo, y aquí hay fondos de fulanito de tal, ¿no? Aquí hay fondos de este, del otro. Bueno, ¿por qué no hacemos eso? ¿No? Aquí hay fondos en Suiza. Suiza perfectamente pudiera colaborar, ha colaborado en algunos casos específicamente, en el caso, por ejemplo, con Aristóbulo Tori, de un pago de un contratista, etcétera. Es decir, hay múltiples opciones en América Latina, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hay montones de empresarios o de empresas que pertenecen a chavistas, ¿no? Y a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que Humberto Calderón Berti me dijera, oye, identificamos a 15 compañías de chavistas en Colombia, ¿no? Y le metimos una demanda para recuperar esos fondos, ¿no? O de cualquiera, del que está ahorita ahí, del embajador actual. Es decir, eso es una de las cosas que, en mi opinión, porque le estamos dejando todo esto al gobierno americano y la gente dice, bueno, pero los americanos sí se tardan. Bueno, pero está bien, están haciendo su trabajo, ¿no? Pero ¿dónde está el trabajo del resto? Yo creo que hace falta ese tipo de acciones que se pueden hacer, que son factibles y que pudieran abrirle un boquete interesante a los financistas del régimen, ¿no? Por ejemplo, porque ahí tienes tú el caso de Wilmer Ruperti. O sea, Wilmer Ruperti es una persona que acepta fondos aquí y allá, ¿no? Y bueno, y de qué manera eso viola leyes venezolanas, las violó. Y si las violó, entonces, ¿por qué no hay una acción contundente en las compañías que él posee y en las cuentas bancarias que posee en Suiza? Por ejemplo, ¿qué puede impedir? No lo sé, yo no soy un experto en esa materia, pero yo creo que ahí falta, eso es un campo de batalla que no se ha tocado.
Sí, hay un aspecto, Casto, que no podemos dejar fuera, y es que cada vez que hay una recuperación de capitales, y esos capitales de alguna manera tocan la FARC, como pasó con el caso de Samar López, que un juez de la Florida lo declaró agente de la FARC, empiezan las víctimas de la FARC a querer cobrar el dinero. Y como ya ese proceso va muchísimo más avanzado que el venezolano, porque ellos llevan 4 o 5 décadas de experiencia en el manejo de tribunales, etcétera, ellos van por el dinero y pueden lograr conseguir, como lo lograron con Samar López en la Florida y está ahora en discusión en el Distrito de Columbia. Y esto son víctimas de la FARC que merecen sus logros porque lo han luchado, pero eso también aleja un poco al fondo de Venezuela para su recuperación. Y otro aspecto, aparte de este que te estoy planteando, es el hecho que hay que manejar todas esas acciones que se están acometiendo para rescatar los capitales de una manera limpia y transparente. Es decir, que no haya duda, que no haya sombras, que no haya acusaciones de corrupción, que la gente que lo esté haciendo sea proba, honesta y que sea posible el escrutinio público, porque cuando se anunciaron las medidas de que iban la Asamblea a buscar los capitales, que eso es lo que se tiene que hacer, entonces empezaron a salir por otro lado las discusiones, quiénes son, qué es lo que van a hacer con eso, cómo lo van a mover, y empezó toda una discusión a nivel de opinión pública que el régimen aprovecha para sabotear, porque siempre ocurre. Pero hay Sí. que dar un poquito de parte y parte y ser transparentes y dejarse escrutar, es decir, mostrarse limpios. Y si no son limpios, entonces buscar uno que estén en disposición de dar la cara al momento de ser escrutado por las instituciones, por la opinión pública o poner un garante que que no tenga el problema de la corrupción que hay con los entes venezolanos, ¿no? Sí, absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Y eso es un riesgo que se va a correr, se corre en todos los países, incluso en Estados Unidos. Hay la ventaja, la diferencia de Estados Unidos es que hay mecanismos y mecanismos locales, federales, estatales, y hay maneras de, obviamente, de que si tú cometes una falta, hay un castigo, ¿no? Que lo estamos viendo, lo hemos visto, pues, ¿no? Incluso al más alto nivel, ¿no? No importa el poder que tú puedas tener, pero bueno, esa es una de las deficiencias y esa es una de las herencias que estamos recibiendo, por cierto, de todo este caos chavista que hemos tenido en Venezuela por 20 años. Es decir, la idea de que yo puedo hacer lo que me dé la gana, la idea de que yo puedo sobornar a quien yo quiera, la idea de que todas las cosas se pueden obtener con soborno, es una idea que implantó el chavismo en Venezuela. En Venezuela existía eso, pero había controles, ¿no? Tú lo sabes, tú trabajaste en el Congreso antiguo, tú cubriste la política en Venezuela antes de Chávez, y había mecanismos, mal que bien, había corrupción, por supuesto, pero había unos mecanismos tremendos para sancionar, ¿no? Y claro, posiblemente había necesidad de apretar más tuercas, pero lo que estamos viendo ahorita se sale absolutamente de toda comparación, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay eh, no sé, esa costumbre que se ha creado, esa matriz de que ahora la gente, bueno, si tengo un contacto, entonces me puede dar la gasolina, entonces me puedo resolver por aquí, me puedo resolver por allá, que si le pago a este me da esta otra cosa. Y es un tema cultural también, ¿no? Que hay que, o sea, son muchos frentes, Maybor, ¿no? Pero yo creo que independientemente de eso, tenemos reserva de gente en Venezuela, profesional, honesta, y yo creo que hay que crear mecanismos, mecanismos de vigilancia pública, ¿no? No sé todavía cuáles mecanismos pudieran ser, no es mi experticia, pero definitivamente hay que establecer ese tipo de mecanismos para monitorear abiertamente, ¿no? Todo lo que se está haciendo, ¿no? Y exigir cuentas, porque de resto vamos a volver a repetir la misma historia.
Sí, el que no aprende y conoce de la historia está lamentablemente condenado a repetirla. Nos Correcto. estamos acercando al final de esta emisión de Historias de Cuarentena, no nos podemos ir. Con Casto podríamos estar conversando horas de horas por muchos temas, muchas pasiones con estos años de chavismo, 20 años de chavismo y los años de la democracia. Son muchos los temas que con Castro se pueden conversar y siempre bien informado, da detalles precisos. Pero quiero que en estos últimos minutos veas, bueno, empezamos y terminamos hablando de Cilia Flores, que seguramente nos va a ver. ¿Qué es lo que le espera? ¿Tú crees que ella esté durmiendo bien a raíz de que se filtró esa información? Bueno, yo creo que desde el momento en que designaron a Nicolás Maduro como un fugitivo número uno y en la lista de los más buscados y la recompensa de 15 millones, ya de ese momento, pues se le trastornó la vida familiar, ¿no? Si es que hay una vida familiar ahí, ¿no? Porque también hay toda clase de rumores. Pero definitivamente esto le pone una tremenda presión. Eh, Mira, ha habido información en el pasado de que ellos han querido irse del país. Esto hay que decirlo también, ¿no? Ha habido incluso negociaciones, ¿no? Varias negociaciones en varios años, en las cuales ellos han estado dispuestos, ¿no? Bajo unas ciertas condiciones, a irse del país y abandonar el poder, ¿no? El problema es que la decisión no depende de ellos. La decisión, ellos forman parte de una mafia de la cual no puede salir sino muerto, ¿no? Y ellos los están descubriendo. Chávez lo descubrió en el más allá porque se dio cuenta de que cuando quería hacer lo que él quería, le dijeron, no, tú no haces lo que tú quieres, tú haces lo que nosotros queramos. Y por eso Chávez murió, ¿no? Es lo que yo estoy convencido. Y esto le pasó también a Nicolás y a Cilia. Ellos, a pesar de que son también actores, ¿no? Y actores muy activos, también son rehenes no estoy victimizándolos, ¿no? No estoy diciendo que están presos de su propia revolución, ¿no? De su propia codicia, ¿no? Y no pueden escapar, ¿no? Y esto les pone a ellos un tema de presión, de estrés diario tremendo, porque ellos no quieren, o sea, ellos llega un momento en que tú dices, ya me quiero ir de este infierno, porque Venezuela es, incluso para ellos es un infierno. O sea, incluso para que ellos, si, aún teniendo lo que tienen, ¿no? Seguridad y dinero y todo lo demás, están en peligro de muerte todos, ¿no? Porque, como recordaremos, Cilia no es solamente Cilia, sino es el clan Flores, ¿no? Que son, no sé si recuerdas, cuando tenía 40 personas de apellido Flores en el Congreso cuando ella era la presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, es una preocupación constante de todo este grupo de cómo pueden sobrevivir y naturalmente cuando tú le pones esto encima, ellos ya están viendo la captura, ellos están viendo que esto no se les va a quitar de encima nunca, ¿no? Y fíjate que ya hoy comienzan los bancos otra vez a decir, bueno, ¿quiénes son las personas alrededor de Cilia? ¿Quiénes son las personas? Entonces comienza la presión por todos lados, ¿no? Y ellos la comienzan a sentir efectivamente, ¿no? Y tienes que redoblar, mira, cuando se produce este tipo de anuncios, si Cilia tenía 2 vigilantes, ahora le van a tener que poner 2 más, ¿ves? Y si ella se movía todos los días a comer arepas a medianoche en las Mercedes, bueno, ahora no puede salir a comer arepas, ¿no? Y aunque eso parezca anecdótico y tonto, es una manera que va metiéndole una cantidad de presión que luego va generando consecuencias, ¿no? Y yo creo que ella no va a dormir bien, aunque ella es muy cínica también, ¿no? Tiene esa capacidad del cinismo y tiene la capacidad, la mentalidad criminal, pero al criminal se siente envalentonado hasta que, porque no se enfrenta directamente y su vida no está en riesgo, ¿no? Pero cuando se pone en la línea su propia vida, la cosa cambia, ¿no? Así que yo creo que el futuro de Cilia es un futuro muy oscuro. Bueno, gracias Casto por haber estado con nosotros en Historias de Cuarentena. Esta es tu casa, así que te volvemos a llamar para conversar sobre los temas que vienen a futuro que seguramente pues van a ser muy interesantes para nuestra audiencia venezolana y latinoamericana y americana. Espero visitarte pronto en Nueva York, mi estimada amiga.
Aquí te esperamos. Le recordamos que este programa va a estar a su disposición en nuestro canal de YouTube. Si ustedes no se han suscrito, por favor, háganlo. Denle la campanita para cuando se suscriban y le dan la campanita, ustedes van a saber cuándo tenemos todos estos contenidos sin filtro para ustedes. Y si quieren dejarnos un comentario, por favor, háganlo.